Iniciamos con los antecedentes de la fibra de vidrio, de los puentes adhesivos, ¿no? Fíjense, aquí tenemos a un tenista muy reconocido, Roger Federer, que para muchos fue es el mejor tenista de la historia. Y curiosamente, cómo ha cambiado el estilo de jugar el tenis, cambiando lo que es la raqueta. Para gente que les gusta este deporte, cuando estaba, por ejemplo, Bjorn Borg, ya de los años 80 y tantos, él jugaba con raqueta de madera, después aparecieron las raquetas de aluminio, que en su época era lo mejor, y ahorita es una raqueta de fibra de carbono con quelar polímero termopolimerizable y sílica coloidal. O sea que ya tiene alta tecnología, incluso el tipo de juego que se juega ahora con estas raquetas es mucho más agresivo, más rápido, más fuerte, y ese es por el tipo de raqueta de tecnología que se tiene, ¿no? Si ustedes han volado en un avión, seguramente grandes paneles de fibra de vidrio está construido lo que es este tipo de avión. Soporta grandes presiones, resistencia a la temperatura y funciona perfectamente bien y además es un material muy ligero. Cuando hablamos de coches, pues le estoy poniendo un Ferrari, ¿no? Que tiene parte de su estructura es de fibra de carbono. O sea, vuela ese tipo de carros y resiste los impactos y no estamos hablando de metal. Entonces siempre estamos metidos hablando de metales y nos sentimos seguros teniendo una estructura tan rígida de metal, ¿no? Pero también este tipo de materiales han cambiado, como vimos el ejemplo del tenis, han cambiado lo que es en la industria automovilística, también con este tipo de automóviles. ¿Cuál es el origen de la fibra de vidrio? Bueno, se remonta hace 2000 años. Por ejemplo, los pobladores en el desierto se calentaban sus alimentos por la tierra, por las piedras que hallaban en ese desierto. Empezaron a aparecer los filamentos de fibra de vidrio. Digamos, fue el inicio del humano, el conocimiento de la fibra de vidrio. Posteriormente, por ejemplo, en Hawái, a través de las cascadas, colados de lava, fuentes, se le conoce esto que están viendo ustedes en la parte de abajo como lágrimas de Pelé, ¿no? Que es una parte de fibra de vidrio sometida a la temperatura y aquí se puede apreciar claramente en esta imagen. Si hablamos de las diferentes industrias donde se utiliza la fibra de vidrio, pues en prácticamente casi en todas, ¿verdad? Desde la industria de las bebidas, lavado de autos, industrias químicas, refrigeración, procesamiento de alimentos, puentes de acuario, metales, minería, generación de energía, industria pulpa, papel, industria automotriz, principalmente en industria automovilística, son grandes componentes que tienen sus coches que son hechos por parte de fibra de vidrio. En la construcción se fabrican muros también hechos a base de fibra de vidrio. En la industria de la recreación, este tipo de postes para jugar algún tipo de deporte también son a base de fibra de vidrio. O sea, creo que estaremos de acuerdo que la fibra de vidrio, pues no solamente lo que conocemos en odontología, sino en las diferentes industrias donde se utiliza este tipo de fibra de vidrio. Cuando hice esta presentación me llamó mucho la atención la primera parte. Dice, la resistencia del hilo de vidrio es 3 veces mayor que el acero. Se me hizo raro escuchar eso, traté de buscar un poquito más de información al respecto y me di cuenta que en cierta forma sí era cierto. Tiene una resistencia natural al fuego, incluso, fíjense, cuando los transbordadores regresan a la Tierra, tienen paneles completos de fibra de vidrio para soportar la temperatura y que la nave no se llegue a prender. Y son fibra de vidrio. Te da buena estabilidad dimensional, alta durabilidad, baja conducción térmica, estabilidad dimensional, es un excelente aislante eléctrico, no se corroe, ¿no? Son parte de las características que se tienen de la fibra de vidrio. Si esto lo trabajamos, por ejemplo, en la industria odontológica, ¿cuáles serían las ventajas? Vean este puente que ustedes están apreciando, donde se puede apreciar una gran movilidad tipo 3, donde se tiene que realizar la extracción. El poder realizar en la misma sesión, en una sola cita, hacer la extracción y colocar nuevamente una prótesis, por así decirlo, inmediata, tiene grandes ventajas. Primero, es mínimamente invasiva. Se puede utilizar el diente extraído para volverlo a colocar recortándolo. Se mete en hipoclorito de sodio. Después se sella perfectamente bien y se corta y se adapta perfectamente a la zona. Podemos evitar la utilización de desgastar los dientes para colocar una pequeña prótesis de 3 unidades o un aparato removible. Para el paciente es menos costoso y obviamente sin dolor comparado con otro tipo de tratamientos.
Cuando hablamos de puentes Maryland inmediatos, tiene grandes ventajas. Por ejemplo, siempre que se realiza una extracción, hay una pérdida ósea, principalmente en la cara bucal, obviamente en toda la parte del hueso, pero especialmente en la cara bucal. Si nosotros insertamos un ponting en forma inmediática sobre el alveolo, vamos a reducir, por ejemplo, vamos a mantener la papila y permitir que no se destruya además lo que sería el hueso de ese diente, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos, repito, son súper seguros, hay muchísima información bibliográfica al respecto. Si ustedes tratan de obtener información, van a encontrar mucha información de este tipo de trabajos. La pregunta que ustedes siempre se realizan, ¿cuánto es el tiempo de vida? Bueno, hay un estudio reciente en el año 2022 donde se puede apreciar de que se colocaron 592 puentes en 463 pacientes. Los periodos de vida oscilan entre 2 meses y 8 años. Fíjense, es curioso, 2 meses a 8 años. Y la tasa de supervivencia global de ese tipo de prótesis es de 94.4% y el promedio de vida es de 4.8 de años. O sea, el promedio es, digamos, un poquito menos de 5 años de este tipo de trabajo. Aquí lo interesante de este estudio es demasiado la diferencia de 2 meses a 8 años. Lo que estoy buscando en esta plática, mencionarles cuáles serían las principales causas de fracaso de estos trabajos para que esto lo podamos superar. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? El poder utilizar un puente. Primero, la oclusión. Sabemos todo lo que es prótesis. Si la oclusión está mal, y no solamente ese tipo de trabajos de puentes van a llegar a fracasar. Si no tengo los espacios mínimos requeridos, de los espacios verticales, donde para realizar este tipo de trabajos yo requiero grosores mínimos de la fibra y grosores mínimos de la resina o cerómero, depende del caso que ustedes realicen. Si yo no cumplo ese requisito de espacio, la posibilidad de que se rompa el composite, se rompa la fibra es muy alta. Entonces, la selección del caso por lo mismo es súper importante para que esos 2 meses a 8 años que vimos anteriormente se puede llegar a cumplir. Y cuando hablamos puentes Maryland inmediatos, la higiene bucal, la higiene oral, pues obviamente en este tipo de trabajos es sumamente importante para que funcionen en forma correcta. ¿Cuáles son las dos principales causas de fracaso de este tipo de trabajos? Primero, que se descementen y el segundo de ellos, la fractura del composite. Si tenemos problemas de cementación, que es lo menos común, quiere decir que nuestra técnica adhesiva de alguna forma tiene algún problema cómo lo estamos realizando, porque si manejamos una buena técnica de cementado, en realidad funciona perfectamente bien. Quizás lo más común la fractura de composite, una pequeña parte, y les vuelvo a repetir, si no manejan los grosores mínimos que requiere, que necesita este tipo de trabajos, créanme que van a tener problemas de fracaso. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, vean los conectores. Si se fijan, en los conectores deben ser áreas de por lo menos 3x3 o 4x4. Cuando tenemos lo que estamos observando aquí, que se ven muy bonitos, muy individualizados, el contacto es tan pequeño, al ser sometido a carga la fibra, no te va a garantizar un éxito completo y eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta. Bueno. Hay muchas investigaciones al respecto, simplemente les quiero mostrar algunas de ellas. Por ejemplo, esta primera, ¿no? La fibra de vidrio, cuando se empezó a utilizar ya en operatoria y ya también lo que produce en laboratorio, inició con un médico, un dentista francés en el año de 1985, donde empezó a mezclar el composite base de que todos conocen, BIS-GMA, que hasta la fecha se sigue utilizando y es el que más se ha utilizado en la historia de los composites, y lo mezclaba con fibra de vidrio. Incluso en la UNAM trataron de realizar, estoy hablando hace, que será, 20 años más o menos, empezaron a hacer este tipo de investigaciones en laboratorio dental con el doctor Federico Barceló, tratar de reforzar este tipo de composites a través de fibra de vidrio. Básicamente es la misma época. Vemos investigaciones como la que ustedes están observando de coronas y puentes reforzados con armazón de fibra compuesta, donde en tiempos de vida promedio de 5 o 6 años no han sido inferiores, por ejemplo, en el mismo tiempo a una restauración de cerámica. Este trabajo, por ejemplo, se hizo en la Universidad de Mainz, que se llaman Puentes California, donde se aprovecha
una preparación en la cara oclusal para no tener que destruir parte de tejido sano y se utiliza como una incrustación realizar este tipo de trabajos. Es parte de esta investigación. También en la revista Quinta Esencia, en marzo del 2000, empezaron a aparecer los primeros trabajos ya publicados en esta revista, donde se veía cómo en esa época se utilizaba no específicamente la fibra de vidrio, sino se utilizaba una fibra de polietileno, en este caso la que están ustedes observando es Ribbon. Se colocaba, se reconstruía completamente lo que es la corona y es increíble esto. Vean ustedes en la foto del medio ese pequeño cable que une un premolar con un molar. Todo lo demás era composite, entonces entre más grueso era el composite, más frágil, más frágil, más frágil, más frágil. Y en realidad fue una de las desventajas de este tipo de trabajos. En esa época esto empezó a llamar mucho la atención en las revistas y en los doctores. Esta es portada revista de ese número, donde se ve un puente de 5 unidades. En esa época, y básicamente en la época actual, lo normal, lo regular, lo que se recomienda es realizar puentes hasta de 3 unidades. Aquí se hizo uno de 5 unidades, utilizando, fíjense cómo se manejaba esta fibra que no venía preimpregnada, había que preimpregnarla. No la podías manejar, por ejemplo, con guantes látex, tenía que tener pinzas especiales, tenía un tratamiento de gas plasma en la superficie, que si la tocaba se contaminaba y la adhesión del composite se reducía, entonces dificultaba mucho el manejo. A veces quisieras tener 5 manos para poder hacer lo que ustedes están aquí observando, ¿no? Eso era bastante complicado manejarla. Una vez que ya estaba polimerizado, se colocaba lo que es el composite, en este caso composite, o pudo haber sido un cerómero para mejorar lo que sería la resistencia. Bueno, empresas como General Pentron, en su página de internet, empezaba a manejar una fibra que se llama Fibercore, que esta sí era de fibra de vidrio. Cuando había eventos, congresos en Estados Unidos, daban cubitos, por ejemplo, parecidos a palillos de dientes a los doctores para que tratasen de doblarse, y en realidad era muy rígida, muy resistente. Ahora vamos a ver qué resistencia tenía este tipo de fibra para hacer este tipo de trabajos. ¿Cuál es la principal virtud, la principal ventaja de la fibra de vidrio? El comportamiento de la fibra de vidrio es completamente diferente a lo que es un metal y una cerámica. La fibra de vidrio se acerca mucho a la elasticidad que tiene la dentina, el movimiento que tiene la dentina, entonces el comportamiento es prácticamente igual o casi igual a lo que sería un diente natural. Y eso se ve claramente, por ejemplo, cuando colocamos postes de fibra de vidrio, el tiempo de vida, y aquí básicamente estamos hablando de lo mismo, pero aquí en prótesis. Otro estudio que se hizo con Interlic fibra de vidrio, donde provisionales eran reforzados con esta fibra de vidrio. Estamos hablando de junio del 2018, y vemos aquí una tabla comparativa de PMA, polimetilmetacrilato, los valores medios en Newton, el bisacrilato 810 y la mezcla de un bisacrilato que pudo haber sido un PMMA con fibra de vidrio, en este caso en el grupo 3, donde ven ustedes los valores, cómo cambió la resistencia de este provisional cuando es reforzado con fibra de vidrio. Estamos hablando básicamente un poquito menos de 200 newton de diferencia. Bueno, quiero mostrarles para hacer este trabajo que, les repito, esta es una muy buena opción para que ustedes inicien y conozcan un poquito más la fibra de vidrio, es elegir la fibra adecuada. Por ejemplo, si elegimos una fibra Interlic, sus valores en megapascal, estamos hablando de 282 megapascales. Si utilizamos una fibra de laboratorio que se llama medial, que es un tubito que se encuentra aquí en la parte inferior, la pueden ustedes apreciar perfectamente bien, tiene mayor resistencia. Entonces, para poderla colocar en ese trabajo, tenemos que hacer una pequeña preparación en la cara palatina para que entre en el espacio en esa preparación y prácticamente sea invisible, y sobre todo también la resistencia es más del doble manejada en este caso. Entonces, tenemos dos opciones dependiendo del tiempo de vida que queremos manejar. El trabajo desde un provisional corto de tiempo de vida a realizar una prótesis que puede durar muchos años. Vamos a iniciar a hablar de los diferentes tipos de fibra de vidrio en odontología. Seguramente todos conocen lo que es la fibra de vidrio, hablamos de muñones, de postes,
También cuando hablamos de fibra de carbono, también básicamente los pozos, que quizás su desventaja es el color oscuro negro, pero su resistencia es bastante buena. También las fibras de polietileno, marcas como Conet, Construct, Ribbon, que digamos fueron las primeras fibras que se empezaron a utilizar en odontología, básicamente para finalización de dientes en cuestión clínica. Y una fibra que no es tan conocida, que es la aramida. Fíjense, la aramida es una combinación de Kevlar con tuarón. Los chalecos antibalas son de Kevlar, o sea, la resistencia que tiene. Sin embargo, por el alto costo, pues ha sido una fibra que en cierta forma pues no llegó digamos, a funcionar y ya no es muy conocida, muy utilizada, fibras de aramida en la industria odontológica. La diferencia de las fibras de todas ellas viene, por ejemplo, en lo que es el tejido. Cuando nos dieron un curso que tomamos en Angelus, nos ponieron el ejemplo que nos daban un tramito de algodón y nos decían que lo jaláramos y se abría, se rompía, ¿no? Después nos daban otro pedacito de algodón y nos pedían que lo doblásemos un poquito y lo jaláramos. Y también se llegaba a romper, nos costaba más trabajo. Pero si se llegaba a tejer lo que es el algodón, difícilmente lo podrían ustedes romper. O sea, la arquitectura, la estructura, el tejido que tiene la fibra, pues es importante. Tan es esto importante que puede ver aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la arquitectura, que puede ser trenzada, unidireccional, entrelazada, trenzada, etcétera, vemos las comparaciones, por ejemplo, cuando hablamos del Connect o Ribbon, en resistencia a la flexión y facilidad de adaptación, vean, es baja y media y alta. Cuando hablamos del Internet de la compañía Angelus, es muy alta y muy alta. Estamos hablando que el Interlink, como vamos a ver más adelante, tiene 282 megapascales y lo que es el Ribbon Connect estamos hablando de 50 y 56 megapascales. O sea, por eso las medidas que ustedes están observando son muy claras. Bueno, esto es lo que les había comentado. Algo que es muy importante que debemos de saber. Cuando ustedes mandan a su laboratorio a realizar un puente de fibra de vidrio, básicamente son tres tipos de fibra de vidrio que son únicas para realizar prótesis libre de metal, que es la primera que están viendo, que es Vectris, FiberSlab y FiberCore. Todas las demás fibras que ustedes están observando, aquí simplemente reduje la cantidad para que lo puedan observar claramente las que se consiguen en México. Fíjense la diferencia, la resistencia, la mejor es Vectis 736, sigue FiberSlab, la fibra de Angelus, y en tercer lugar la fibra FiberCore. El problema está en esto, que la fibra de Vectis es muy difícil ya actualmente conseguir en México y la FiberCore, el distribuidor que la trae ya no la trae. Entonces, podemos decir que prácticamente para realizar un trabajo de prótesis sería la fibra Fibres Black de la compañía Angelus de 612 megapascales. Bueno, siempre que ustedes trabajen la fibra de vidrio, deben tener mucho cuidado con la piel, la irritación y sobre todo con los ojos, utilizar lentes protectores y también la nariz porque puede llegar a tapar y puede llegar a ocasionar hemorragias en la nariz. Entonces yo les recomiendo que siempre que la corten, que la trabajen, tengan un poquito de cuidado en el manejo de ella. Es lo que yo les recomendaría. La fibra de vidrio en la odontología, vean todo lo que se puede llegar a realizar. La primera imagen que ustedes están observando es un puente que son dos piezas donde se están uniendo a través de la fibra. Es una forma que se manejaba hace muchos años. De hecho, este puente lo van a ver ahorita todo terminado, completo. También un puente California, que sería la segunda imagen. Los postes de fibra de vidrio, uniones prefabricadas, por ejemplo, la cuarta imagen que están, se la estoy aquí, perdón, se mueve el mouse aquí, ¿lo están viendo? ¿Sí? Bueno, aquí donde yo les estoy mostrando aquí con el mouse, cuando podemos realizar un jacket completo de puro composite, ¿no? Es factible y de hecho se puede manejar. Pero si el diente está muy destruido y realizarlo, el riesgo es muy alto. Entonces, con la fibra de vidrio se puede reconstruir parte del tejido faltante y únicamente se coloca el grosor adecuado, que es la imagen que les estoy mostrando. Entonces, tengo una estética excelente y sobre todo una resistencia que me va a dar la fibra de vidrio. Me restituye parte del tejido faltante, en esta ocasión con fibra de vidrio. En el siguiente caso que estamos observando, se me hace muy, muy interesante, porque ven, en operatoria
En ocasiones ustedes realizan una preparación y la calle nos está indicando que tenemos prácticamente que dejar paredes únicamente de esmalte. Cuando colocan ustedes un composite y polimerizan, existe contracción de polimerización. Entonces las paredes se empiezan a flexionar, se una flexión cuspide y se puede llegar a fracturar. El colocar un poste como apuntalamiento va a reducir la contracción del composite y va a mantener, por ejemplo, esa flexión natural del diente, ¿no? Y la imagen que ya vimos anteriormente de un puente perolizado con fibra de vidrio. Los primeros trabajos que se manejaron, que se utilizaron, fueron las fibras de polietileno. Aquí tenemos dos marcas muy reconocidas, lo que es Ribbon Construct, se ve la imagen que se está manejando. Los usos, pues básicamente son los mismos que se utilizan para uso clínico desde retenedores ortodónticos, reforzar prótesis de laboratorio, reforzar bolas oclusales, hacer pequeñas reparaciones, reforzar provisionales, que sea lo mismo que podemos manejar con Interlic, pero con mayores propiedades físicas e Interlic. La fibra de Ribbon, por ejemplo, a diferencia de las fibras actuales de fibra de vidrio, primero no la pueden tocar, tienen un tratamiento de gas plasma, que el hecho de tocarla va a reducir la adhesión del composite sobre la fibra. Para cortarla requieren pinzas especiales y no se deshilacha. Entonces es muy complicado. Con la fibra de vidrio es mucho más sencillo poderla manejar. Aquí en esta imagen comparamos dos fibras, vean, las fibras de polietileno con las fibras de vidrio, vean. Fibra con mayor vida útil es la fibra de vidrio, fibra con mayor desde la flexión fibra de vidrio, fibra más liviana la fibra de vidrio, fibra con mayor resistencia a los golpes, en este caso la fibra de polietileno, fibra con mayor resistencia a objetos punzantes, que es la boca, la fibra de vidrio, y mejor resistencia a actividad en la boca, ambas se consideran buenas. Esa es la diferencia entre realizar un puente con fibra de vidrio u otro de fibra de polietileno. Vemos aquí los primeros casos donde se puede ver, este caso lo hizo el capitán Aarón Ledesma, donde se coloca tantito composite, se amarra, se hace un amarre con la fibra, se empieza a reconstruir lo que sería el muñón, se empiezan a colocar un color oscuro de inicio, se empieza a colocar lentinas, esmaltes, pueden colocar efectos si desean. Si se fijan, el brillo, la calidad es bastante buena. Aquí el problema de este tipo de trabajo era el tiempo de vida, que no te daba mucha seguridad en manejar. Y muchos doctores en ese momento iniciaron manejando ese tipo de trabajos, dejaron de hacerlo porque sí había pues grandes fracturas. Otro ejemplo, vean este puente California, donde se puede apreciar claramente como las fibras de polietileno no se pueden exponer porque se contamina, se utiliza esta laminita de aluminio. Una vez que ya tenemos la medida, lo largamos, cortamos la fibra con las pinzas especiales, lo humedecimos con resina líquida, con bond, la colocamos en medio de una masa de composite, doblamos y lo llevamos directamente, como pueden ustedes apreciar, a lo que sería el trabajo. Tenemos la medida perfecta, empieza a ver la anatomía y ahorita empezamos a hacer la reconstrucción completa de esa prótesis, como aquí le estamos observando, colocando un color marginal en el cuello, un color más oscuro, el color que elegimos, colocamos lo que es la cara vestibular, la cara palatina, la cara pulsal, ven ustedes ya con el esmalte, con modificadores de color, vean qué bonito se ve este trabajo. Ese trabajo, su tiempo de vida en boca fue muy corto, por lo que les comenté por los conectores. Entonces, hoy en día se hacen cosas diferentes a lo que están aquí observando, y yo en este caso específico hay que tener un poquito de cuidado. Aquí se ve el trabajo ya terminado, ven, trabajo muy bonito, muy estético, con las desventajas que ya mencionamos. Otro trabajo que se tiene aquí, por ejemplo, un puente California, se aprovechan las preparaciones de la imputación. En este caso, observen conectores amplios y profundos en ambos casos. Vean un trabajo varios años después, donde sí se ve que ya pasó el tiempo, pero la prótesis está todavía en muy buen estado. Aquí se ve claramente, ¿no? Aquí se ve lo que se puede llegar a realizar. El uso de la fibra, por ejemplo, pues ya sea para dentistas, si desea hacer algunas pequeñas cosas del laboratorio, se puede colocar con su composite, se va mezclando, se va reconstruyendo, se va formando lo que es el diente hasta tener lo que es el trabajo. También se podía o se inició a hacer este tipo de trabajo, donde un puente de 5 unidades que en realidad no se recomiendan,
donde medimos la cantidad de fibra que se llegaba a utilizar en este caso, y la cantidad era bastante grande, sería muy caro manejarla. Una vez que ya teníamos lo que es la estructura de fibra de vidrio, se empezaba a darle la anatomía a lo que es el trabajo, y aquí vemos un trabajo, se ve bastante bien, y es parte de lo que en su época manejábamos con ese tipo de trabajos. Algo que me gusta mucho es este caso. Vean, aquí se aprovecha, por ejemplo, un puente, un diente de acrílico, se busca el ideal, el adecuado, se hace un pequeño espacio, ahorita lo vamos a ver más adelante, por la cara palatina. Yo les recomiendo en este caso desgastar la misma altura de la cara palatina, en este caso del central y del canino, y después se hace odontología adhesiva de grabar, lavar, secar adhesivos, se cementa, y ven el trabajo colocado, en realidad se ve perfecto, y eso funciona perfectamente bien con este tipo de sistemas, no solamente dientes, sino utilizando un acrílico. Aquí se ve el ejemplo de un diente recién extraído, donde se recortó, se ajusta, se sella y se hace lo que es la prótesis que hemos mencionado. Hay mucha... siempre causa una duda, ¿no? Que si vale la pena realmente realizar para un trabajo provisorio. Dependiendo del tipo de fibra que manejen, yo sí le recomendaría. Si manejan la fibra medial, que es un poquito más gruesa y más resistente a esta fibra, yo sí se le recomendaría colocarla. Si manejamos, por ejemplo, la fibra interlí, que es muy delgada, posiblemente podría evitar realizarse el desgaste. A mí particularmente, doctores, me gusta mucho este tipo de pónticos. Este tipo de pónticos es fácil porque, vean, ya tiene lo que es la forma. El dentista normalmente batalla mucho en la anatomía, ¿no? Si ya tienes aquí la forma del póntico anterior o del diente posterior, simplemente tienes que colocar lo que sería el material, el composite, y sigues la forma y ya tienes lo que sería el diente, te facilita lo que es el trabajo. Aquí se ve lo que sería el estuche, los pónticos son de estos, en el estuche vienen anteriores y también posteriores, varias medidas. Este es un obsequio de la compañía Angelus que nos obsequió, donde en la parte interna se apreció, se utilizó este póntico ya colocado en un diente molar. Quiero que vean lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Anteriormente se utilizaban fibras como las que están observando, que su resistencia, pues en realidad, en este caso era 50-56 megapascales. Y eso lo comparo con lo del día de hoy, donde puedo utilizar desde un poste de fibra de vidrio, un muñón prefabricado, ambos cada uno me da una resistencia arriba de 800 megapascales contra 50-56, pues hay gran diferencia en resistencia, en donde sientes que el puente realmente lo sientes rígido, te sientes seguro el poderlo realizar. Aquí vemos la colocación, donde se redondea perfectamente bien lo que es el muñón. Tenemos las preparaciones, se coloca lo que es la fibra medial y se hace la forma ya colocando lo que sería el composite, y aquí tendríamos una pequeña prótesis. La cara oclusal debe de pasar la mitad de la cavidad perfectamente, no menos de eso, para que realmente funcione en forma adecuada lo que sería el puente. Este es un obsequio de la compañía Angelo, donde se ve un puente de 3 unidades, donde hacemos desde la colocación de diquedule, hacemos odontología adhesiva, se aprecia lo que es la cementación, ya tenemos el puente ya colocado, es de 3 unidades. Bueno, ¿qué es lo que yo le recomiendo? Yo le recomiendo básicamente hacer prótesis básicamente de premolar a premolar. En este caso que se utiliza un molar, voy a regresar tantito a la imagen. Vean que requiero mayor profundidad en la cara oclusal. El tener esta profundidad me va a permitir dar el espacio a la fibra y dar espacio al cerómero, a la resina, para que no se me llegue a fracturar. Si yo no puedo realizar el desgaste, no tengo ese espacio, hagan otra cosa, no hagan este tipo de trabajo. Bueno, este es un trabajo realizado por la compañía Angelus, un técnico dental que se llama Bergamini, que en Brasil es muy reconocido. Ustedes pueden apreciar este puente, se alcanza a ver el color gris. El color gris es de los postes metálicos que tiene.
Aquí lo interesante de ese trabajo, vean, se hizo el encerado. Si fuesen prótesis individuales, no habría ningún problema, pero aquí vean, mencionamos puentes de 2 unidades, aquí estamos hablando de un puente de 5 unidades. En este caso específico se colocaron postes de fibra de carbono en forma horizontal para tratar de reforzar el trabajo. Se utiliza un silicón transparente, ahorita vamos a hablar de los silicones adecuados para esto. Ya que se tiene el silicón, ahorita vemos la técnica de inyección, tengo un video donde vamos a ver cómo se inyecta. Tenemos aquí ya lo que es la inyección, se recorta. Bueno, el recorte de la fibra de vidrio, que es lo que están aquí observando, la fibra de vidrio no es metal. Si esto fuese metal, yo debo de llegar a cubrir perfectamente el margen con el metal, con trabajo de silicón, etcétera. La fibra de vidrio en los márgenes en contacto de la humedad pierde rigidez. Por lo tanto, los márgenes deben de quedar, digamos, libres. Esto que ustedes están observando lo va a ocupar lo que sería el composite. Aquí tenemos ya lo que es la estructura, tenemos lo que sería ya tenemos ya el montaje de la resina y vemos aquí el trabajo ya colocado únicamente en boca. Vemos lo que sería el antes y después. Si yo les preguntase qué ventaja le ven a un trabajo, por ejemplo, rígido, vamos a poner un ejemplo de metal cerámica. Primero, en casos como estos, el peso del puente es bastante grande y en algunos casos es un factor que hay que tomar en cuenta. Segundo, por ejemplo, un trabajo de cerámica como el que estamos observando, si no tenemos una buena oclusión balanceada, el desgaste en las caras oclusales de los dientes antagonistas también se presentaría. También, si se llegase a fracturar por alguna situación, es más fácil repararlo con un material compuesto que reparar una cerámica con un material compuesto. Entonces, en cierta forma, como podemos observar, sí tiene algunas ventajas en realizar este tipo de trabajos. Otro uso de la fibra de vidrio es reforzar, por ejemplo, lo que sería un provisional. Hay situaciones donde quizás no tanto en este caso, pero pueden ser brechas más amplias. Puedo hacer un provisional yo en el consultorio colocando alambre de ortodoncia o Whipla, y que hay que doblarlo, quizás un poquito más complicado. Aquí simplemente lo que yo tendría que hacer es realizar el modelado en cera del provisional que yo voy a manejar. O hago un mock-up, como aquí lo estamos observando. Colocamos tantito acrílico, que es lo que se manejó. Se colocan 2 o 3 capas de fibra de vidrio. Se hace la mezcla del acrílico. La llevan ustedes directamente a su llave, la llevan a la boca y les va a dar exactamente la anatomía que ustedes realizaron con su cera. Bueno, si ustedes en este caso específico que ya está terminado quieren que se vea así tal cual, lo ponen y les queda bien. Pero si ustedes quieren realizar un puente de acrílico, quizás necesiten realizar un profesional de larga vida, de buena calidad, podríamos realizar los cortes que se realizan, por ejemplo, en la cerámica, en los mamelocitos, en los lóbulos. Colocamos un líquido que se llama conector para que se una químicamente el acrílico con la resina. Y aquí tenemos lo que sería, vean, caracterizadores, stains, esmaltes, y cambia notablemente lo que sea la prótesis. Un puente de acrílico reforzada con fibra de vidrio, te puede durar muchísimo más tiempo y además más estético porque tenemos los diferentes tonos que se pueden aplicar con el composite. Bueno, ese trabajo lo realizamos. Aquí es un puente de 3 unidades que se recubrió con resina, en este caso la resina HRI. Ese trabajo todavía se encuentra en boca. Tenemos aquí lo que es la estructura. Vean, pongo esta imagen comparativa donde se ve cómo anteriormente se hacían y cómo se hace ahora. Al realizar lo que es el modelado de la restauración, simplemente coloco el composite y sigo la forma y es mucho más sencilla. Vean, los conectores bastante amplios, profundos y anchos me van a permitir tener una muy buena resistencia y ese trabajo pues me va a llegar a funcionar. En este caso específico se utilizó a petición de la marca, utilizamos estas pistolitas de silicón que ustedes conocen. Si yo voy a utilizar esta pistola, el silicón que utilizo no tendría que ser en frío, no en caliente, porque la cera, perdón, en este caso, si yo esto es cera y utilizo lo que sería la pistola, va a derretir la cera. En este caso específico es el composite, un composite ya caduco, que era un esmalte que ya no utilizaba.
modelamos, colocamos lo que sería el silicón. Vean ustedes, nos mojamos las manos, se ven las huellas, marcamos las vías de inserción. Y en un momento que ya marcamos las vías de inserción, empezamos a rellenar. Primero se coloca, vean, aquí está un poquito de resina fluida. Colocamos una fibra que se llama medial, que ustedes estén apreciando perfectamente, digo, funcional, medial, y todavía de aquí, acá colocamos un poste para los conectores, lo llevas al modelo, polimerizas, tallas, rayas, colocas el composite y lo llevas a boca, y es un trabajo muy resistente y créanme que funciona perfectamente bien. Y les repito, tengo buena profundidad para hacer este tipo de trabajos. Otro ejemplo, este fue un paciente que está publicado este trabajo, es un artículo, donde fue en el mes de diciembre, inicialmente se iba a colocar un puente metal porcelana, es un señor, en realidad humilde, que tenía esas corrientes 3/4 en la boca. Su hija, digamos, creo que fue de Navidad, le regaló su puentecito, se quitó, se tomó la impresión, se iba a hacer un puente de metal porcelana, no ajustaron los metales, se tenían que volver a realizar con la prueba de metales, no había mucho tiempo, entonces, viendo el problema, se le ofreció a la paciente que si podíamos, la fibra, ella ya anteriormente se le había colocado un puente, entonces se tomó lo que es la impresión. Una vez que la impresión ya fue colocada, se duplicó el modelo, tenemos el modelo duplicado, se hace un encerado, se toma la impresión aquí ya no con la pistola, sino con un silicón. Sobre ese silicón, al igual que en el caso anterior, fíjense, colocamos resina fluida, en este caso puesta, colocamos la funcional, la medial, todo se introduce acá. Vean que vemos las fibras colocadas ya preimpregnadas, es mucho más sencillo poderlas trabajar, se cortan perfectamente bien. Utilizamos una cucharilla transparente para que quedarse bien amarrado, colocamos ligas y lo polimerizamos perfectamente bien. Aquí quedó ya la estructura, se empieza a recortar, se empieza a ajustar. Vean que los conectores son importantes que tengan buena profundidad, como aquí se ve, y aquí tenemos el trabajo. Y con un puente de cuatro unidades y todavía se encuentra en boca. Otro uso de la fibra de vidrio que se puede colocar sería en operatoria. Cuando tenemos cavidades como la que ustedes están observando, muy profundas y muy anchas, entre más, si la hacemos de puro composite, entre más gruesa sea la capa, la posibilidad de fractura es mayor. Entonces puedo colocar una capita de composite, coloco una capa de fibra, aquí se llama interleave, y puedo, digamos, como si fuese un club sándwich, digamos, la fibra es el jamón y la resina es el pan, para que entiendan. Puede ser un sándwich normal o un club sándwich, se coloca. Y vean, ¿qué ventajas tiene esto? En un estudio que se hizo en la UNAM, se encontró que aumentaba la resistencia con la fibra de vidrio un 19%, prácticamente el 20% mayor, que es importante en este tipo de trabajo sentirse tranquilo, seguro que esta restauración realmente va a funcionar. Vamos a ver ahorita cómo se haría el trabajo. Les repito, al final tengo un video cortito donde lo vamos pausando, donde se ve todo el proceso de realización. Bueno, aquí ya se ve el trabajo ya terminado. En este caso, les voy a comentar, se pudo haber realizado una corona completa de resina, digamos, pudo haber funcionado. Sin embargo, vean ustedes, aquí estamos hablando arriba de 2 milímetros y la posibilidad de fractura de un composite en estas condiciones es muy alta. El realizar una pequeña copia, a ver, se reconstruye parte del tejido faltante, entonces ya el composite que coloque pues va a cumplir los requisitos que requiere para que no siga a fracturar. Aquí se colocan en un silicón, más adelante les voy a mostrar mi técnica, se coloca un separador, se utiliza un silicón transparente para copiar lo que es la forma. Una vez que ya marcamos unas vías de inserción para que poder colocar en la forma correcta, hacemos aquí las chimeneas que en el caso anterior no hice chimeneas por salió muy irregular. Lo primero que colocamos aquí, colocamos resina fluida, vean aquí, colocamos esta fibra coronal. Al diente colocamos también lo que sería la resina fluida, ahorita hablamos de la resina C y F. Se cierra, se polimeriza perfectamente bien y se recorta. Al recortarla, doctores, digamos, en realidad muy rápido, ya tengo aquí lo que es el recorte.
les vuelvo a repetir, la fibra no debe tener en contacto con el margen, entonces se quitan los excedentes, como aquí puedes observar, para que cuando se selle esto sea sellado por composite, no por fibra. Y una vez que ya tengo la estructura en fibra rayada tallada, al rayarla, darle la forma, posiblemente expuse parte de la fibra de vidrio que originalmente no estaba expuesta por el rayado, entonces debo volver a encapsularla. Entonces, lo primero que se realice acá, se limpia con alcohol al 70%, se coloca un agente que sería un silano, un adhesivo, podría ser suficiente, o preferentemente una resina EF fluida del sistema de Beauty Lab. Se coloca, ven aquí se puede drenar o rayar, que sería lo mismo, se limpia perfectamente bien, se coloca lo que les acabo de comentar, el silano, la resina, aquí ya tenemos la estructura ya colocada, y ya sobre esto ustedes colocan su cerómero con los diferentes colores y su trabajo, pueden sentirse seguros de que el trabajo realmente en estas condiciones va a funcionar. Otra forma de realizar este tipo de puentes California, permítanme un momentito, doctores. Otra forma de realizar este tipo de prótesis, ven ustedes la profundidad que tiene. Al tener profundidad no tengo problema. Entonces se realiza lo que es el encerado, vean los conectores de 3x3 y mínimo un milímetro de profundidad, yo considero que hasta más. Se utiliza un silicón duplicador, se coloca resina fluida abajo, resina funcional, resina medial, se lleva a boca, se polimeriza, se polimeriza, se empieza a recortar, ya tengo lo que es la estructura, vean el conector perfectamente bien, al igual que en el caso anterior, rayamos o arenamos, colocamos alcohol, colocamos silano, colocamos bond o resina fluida, se polimeriza y ya se coloca lo que sería ya el composite y ven ustedes el trabajo ya terminado. Si ustedes deciden realizar un puente coronas completas, pues es el mismo principio, vean, se hace lo que es el encerado. Al realizar el encerado yo debo de observar en la oclusión que en zonas de carga debo de tener por lo menos 2 milímetros, si no los tengo que dar ese espacio, si no voy a tener problemas. Le repito, es importante los conectores y el espacio que requiere el cerómero. Aquí ya tenemos esto, se duplica y al igual que en los casos anteriores se hace la inyección con dos fibras funcional. Aquí colocamos la fibra medial, se lleva directamente al modelo, se polimeriza, se recorta, se ajusta, igual que en el caso anterior. No se les olvide que se raya, se limpia con alcohol, se coloca un agente inusilano, se coloca bond, resina fluida y posteriormente a esto se coloca el composite, vean 3x3 por lo menos, y ya tenemos la prótesis ya terminada, ya colocada. Vamos a ver a continuación varios trabajos colocados de incrustaciones hasta puentes. Por ejemplo, este primer caso, vean ustedes, al final terminó en una extracción. Tenemos aquí una preparación de una amalgama. Aquí se quitó lo que es la coronita, que se aprecia la incrustación fracturada. Otro caso, observen también se llegó al final a realizar lo que es la extracción y la ventaja que tenemos aquí dos amalgamas, se van a retirar las amalgamas para poderlas utilizarlas de pilares para soportar lo que sería el puente. Otro ejemplo igual, se hace lo que es la extracción, vean, dos amalgamas, ya no tengo que hacer coronas completas. En ese momento que ya retiramos, o una incrustación reforzada con fibra de vidrio, son los 4 casos que vamos a hacer. Entonces empezamos, aquí tenemos los 4 casos de la incrustación y los 3 puentes que ustedes acaban de observar. En los 4 puentes se hace lo que es el encerado, como ya lo vimos anteriormente. Una vez que ya tenemos el encerado, se hace lo que es el duplicado con un silicón transparente. Tenemos ya las estructuras, se empiezan a realizar lo que es el montaje. Y ven ustedes aquí los trabajos ya colocados, vemos los dos primeros, van colocados aquí antagonistas, se ven bastante bien, como ustedes lo pueden apreciar en esta imagen. Tenemos aquí otro que quedó increíble, quedó bastante bien. Y vean, sistemas, trabajos muy bonitos, muy estéticos, realizados, digamos, es otro tipo de odontología que se está aplicando y la última aquí se ve claramente. Bueno,
Otro tipo de trabajos, vean también coronas. Aquí ya no les presento lo que es la fibra, ya vimos cómo se realiza. Tenemos 4 coronas, tenemos aquí el modelo, los dados de trabajo, lo vemos el trabajo en boca y vean la resistencia. Coronas como estas hemolares, si no hago una estructura que me reconstruya parte del tejido faltante, la posibilidad de fractura con un composito es muy alta y vean que en este caso pueden llegar a funcionar. ¿Cuáles son los materiales que se recomienda utilizar para ese tipo de casos? Bueno, primero de ellos empezamos con la fibra, los diferentes tipos de fibra. Vean, tenemos la coronal que viene en forma circular y la funcional es un rectángulo. Vienen dos rectángulos de 10.5 milímetros de ancho tiene. A mí particularmente yo prefiero comprar la funcional porque la coronal es grande desde un molar grande hasta uno pequeño, pero es la misma, entonces hay mayor desperdicio. Entonces, con la funcional yo puedo calcular lo que realmente voy a utilizar y no estoy desperdiciando lo que es el material. Estas son dos de las fibras, FiberLab coronal y FiberLab funcional. La fibra medial, que es la que están apreciando, esa fibra medial es la que siempre que vas a realizar un puente, es la que te va a conectar, es la que te va a dar la resistencia a que no se fracture. Por eso es importante siempre aplicarla en un puente. Que se coloca sería la que aquí se está apreciando en la imagen, se llama FiberLab medial. Dentro del sistema se manejan dos tipos de resinas fluidas, vienen en el kit. La fibra black, resina adhesiva de la C, que es con carga de relleno orgánico, y la F fluida. La de carga de relleno orgánico se coloca en el fondo de la llave de silicón. Y una vez que ya ese trabajo fue terminado, recuerden que se talla, se coloca abono y se vuelve a encapsular, se utiliza la resina que dice la F y la C, aquí la pueden apreciar claramente. En el montaje de este tipo de materiales yo utilizo la resina HRI y también pues, el ayuda a veces de lo que es el calentador, te facilita lo que es el manejo, calientas la resina, lo puedes llevar a la llave y es mucho más fácil dar la forma, la estética, el material un poquito más suave y no tan rígido, tan sólido cuando se lleva. Quiero hacerles un comentario en este. La selección del silicón transparente es básico. La dureza Shure que tenga le va a ayudar. Por ejemplo, si yo tengo el calentador, no me importa la dureza Shure, puede ser muy suave el silicón, no tengo problema porque el material, como lo pueden, queda muy fluido. Pero si yo no tengo ese tipo de calentador, yo le recomiendo que tenga una dureza entre 70 y 72 dureza Shure, que es más rígido y eso te permite, cuando lo llevas el material directamente al modelo de yeso, no se flexiones, más se mantenga rígido y te modifique, ¿no? Para información extra, el calentador obviamente te sirve para realizar este tipo de trabajos, pero también te ayuda para dos cosas, vean. Si tú tienes un programa, el programa 2, lo manejas a 55 grados, lo puedes utilizar el material para cementar. Con el mismo material, fíjense, perdón, con la consistencia que tiene, te puede servir para cementar perfectamente bien. Y también si estamos en lugares muy fríos donde la temperatura es inferior a 16 grados centígrados, ayudaría mucho calentar las resinas para lograr una mejor polimerización, ¿no? Digamos, esa es la ventaja de tener ese tipo de calentadores. El realizar estos trabajos yo considero que son mandarlo a los laboratorios como regalarle un regalo de Navidad cada vez que se lo envían, porque para un técnico es muy fácil realizarlo y el margen de ganancia es altísimo, ¿no? Yo creo que este tipo de trabajos están hechos para el dentista, ¿no? Si tú eres un dentista que te gusta un poquito el laboratorio, que tienes un poquito de tiempo, te puedes dar el tiempo para hacer tus trabajos, pues tú serías el técnico adecuado para esto. Y si lo vas a hacer, puedes utilizar tu lámpara de fotocurado, pero el utilizar un equipo de laboratorio, por la potencia que tiene, logras mejores valores de polimerización y mejor resultado. Si hacemos un análisis de precios, fíjense, más o menos cuánto te costaría realizar una coronita como la que vimos anterior, un diente anterior. Estaríamos hablando alrededor de 800,000 pesos, depende de quién te lo haga. ¿Saben ustedes cuánto me costaría a mí realizar esa coronita, yo realizarla?
con mi resina, es la que yo tengo en el consultorio, invirtiendo una pequeña cantidad en lo que es la fibra, estaríamos hablando alrededor de entre 150 a 200 pesos máximo. Entonces tendríamos un margen de utilidad alrededor entre 600 a 800 pesos en cada prótesis que ustedes realizan. Otra de las ventajas que se tiene que ustedes lo hagan en realidad les va a permitir ser mejores dentistas, porque no tienen a quién echarle la culpa al que el laboratorio, que es cualquier cosa. Si ustedes desde el principio al final hicieron la prótesis, entonces cualquier detalle, cualquier error, ustedes pueden darse cuenta que pudo haberse presentado para solucionarlo. La resina que les recomiendo en este caso es la HRI. Aquí vemos lo que serían las dentinas en el trabajo. Posteriormente manejamos lo que serían los esmaltes. Los esmaltes, doctores, para este sistema, les hago un comentario. Fíjense, un error que tenemos los dentistas normalmente es la selección de color. Fíjense, prácticamente se considera que más del 50% de las selecciones de color que realizamos tienen algún error. O sea, digamos que la mitad de la selección de color que realizamos estamos equivocados. Y es un estudio muy serio. Y de ese 50%, el 75% de errores en el valor del diente, o sea, en el esmalte. El que exista un sistema, como estamos mencionando, que incluya en manera obligada colocar siempre tu dentina con tu esmalte, el esmalte te da el valor, te da la opalescencia, fluorescencia. A veces queremos milagros, que la dentina te dé el color, la saturación de color, la opalescencia, fluorescencia, valor. O sea, el diente, para que ser diente, tiene el esmalte y la dentina, tejidos diferentes. Entonces, no queremos imposibles. El manejar esmaltes y dentinas te va a dar. En ese trabajo que vamos a ver más adelante en el video que les voy a mostrar, yo utilizo mucho, específicamente me gusta mucho el IWS, lo manejo en los márgenes, se ve perfecto, se ve muy bonito, cambia notablemente la restauración. Y también en dientes anteriores puedo colocar colores ámbar o colores OVN transparentes, que son en dientes anteriores, es requisito indispensable, por ejemplo, en el borde incisal de una translucidez muy natural, muy padre. Dentro del sistema, doctores, la compañía HRI, la compañía Dental Trading, tiene este tipo de pastas de pulido diamantadas, la ENA HRI. Esta tiene 3 micras de diamante, que cuando se empieza con un disco de fibra de cabra, se empieza a tallar. Después cambiamos con una que tiene una micra de relleno, o sea, de 3 bajamos a una. Vean ustedes cómo puede cambiar el color con el mismo cepillo. Y posteriormente podemos colocar óxido de aluminio, o sea, digamos que es el brillo total. Realmente, fíjense, doctores, que utilizando ya directamente con la B y utilizando lo que es la manta, yo siento que ya no hace falta exceso de brillo, ¿no? En realidad el exceso de brillo, el diente no es tan brilloso. Aunque este sistema, si tú lo quieres, lo puedes lograr utilizando el óxido de aluminio, tienes un brillo total. Entonces tenemos desde cepillos como el que estamos viendo de cabra, y también pueden utilizar un cepillo de Marta como segundo paso después de y finalmente utilizamos la manta y se tiene un brillo muy bonito, muy natural con este sistema. Dentro del sistema incluye, por ejemplo, para polinizar la capa inhibida vienen estas gomitas de glicerina, que se coloca, se poliniza la capa inhibida y se puede obtener un mejor brillo de lo que sería la restauración. Aquí se ve parte de lo que sería el kit. De las fibras que se manejan, en este caso, doctores, para uso clínico, básicamente, yo considero pequeñas reparaciones, algo un poquito más sencillo, y en operatorio es muy práctico manejarlo. Manejamos lo que es la fibra de vidrio Interlic. Esta fibra de Interlic tiene una longitud de 8.5 y su ancho es de 0.2, o sea, es muy delgadita. Entonces se puede trabajar, es 60% fibra y el resto es resina, es fibra de vidrio. Su resistencia es de 282 megapascales, y con esta fibra puedes realizar desde férulas periodontales, inmovilizar dientes traumatizados, reforzar un provisional muy extenso, una restauración muy extensa, como ya lo vimos, como un retenedor ortodóntico se puede trabajar. Desde casos como el que estamos observando, donde un diente prácticamente está volado, no tiene se va a caer,
Entonces se hace la extracción de este diente, se recorta, se mete hipoclorito de sodio, se sella perfectamente bien, se hace un pequeño canal y se coloca. Aquí es donde ustedes van a decidir. Pueden colocar la Interlic o pueden colocar la medial. A mí, si yo quiero mayor resistencia, a mí me gusta más la medial. Sé que es un poquito más complicado, pero me siento más seguro, sobre todo si el tratamiento va a durar mucho tiempo. Si es algo de corto tiempo, pues no necesitas la medial, como Intelic sería más que suficiente. Y aquí se hace odontología adhesiva de grabar, lavar, secar, colocar los adhesivos, polimerizar, colocar resina fluida, llevar la fibra ya colocada, la presionamos perfectamente bien, polimerizamos y la cubrimos. Siempre la fibra de vidrio debe estar cubierta. Si la fibra no está cubierta por abajo y por arriba, digamos en este caso, de resina fluida, en contacto de la cavidad oral que es altamente húmeda, la fibra de vidrio con el tiempo se empieza a exponer y la rigidez que puede llegar a lograrse se va perdiendo. Si no quieren realizar, por ejemplo, eh, si no quieren realizar lo que sería el desgaste, con esta fibra se puede hacer las líneas donde se va a colocar, tratando de respetar para que no se alcance a ver la fibra a través de los dientes, se graba, se lava y se seca y se coloca y digamos aquí sería la fibra ya recubierta completamente con este material. El caso que hablamos anteriormente, al principio de la plática, fue donde vean ustedes que el diente se encuentra volado, se retira perfectamente bien, se hace la extracción, se corta el diente, se mete en hipoclorito, se sella perfectamente con ionómero de vidrio, se midió perfectamente dónde se va a colocar, te va a permitir que no exista pérdida de la papila, que no exista pérdida de la destrucción. Es un tratamiento rápido, indoloro, económico, todas las ventajas en una sola cita que ustedes pueden llegar y colocarlo. Aquí se ve claramente cómo está ya odontología del ciberdique de hule, se sujeta con tantita resina, se graba el adhesivo, se coloca el composite, se coloca lo que es la resina fluida. Aquí ya tenemos lo que sería el diente ya colocado. Es parte del uso que se le puede dar. También, si ustedes quieren reforzar un provisional o algo así para cementarlo directamente en boca, la ventaja de hacerlo en forma indirecta es que ustedes pueden aumentar con su lámpara, pueden dar un poquito más de tiempo, incluso se puede meter a temperatura menor de 80 grados en trabajo. El calor mejora la polimerización, la resistencia del material en forma indirecta es mayor que en forma directa, llegan y lo pegan. Básicamente sería la forma que hemos seguido en todos los trabajos que hemos tenido anteriormente. Aquí ya tenemos el trabajo con las aletas ya listo, ya terminado para llevar la boca y cementar el trabajo que vimos hace ratito con una restauración reforzada con fibra de vidrio. En este caso, la fibra que ustedes están observando, que es la Interliquid. Doctor, les voy a pasar ahorita un pequeño video que realizamos donde se ve claramente cómo se puede realizar todo lo que acaban ustedes de ver. Ahorita lo van a ver cómo lo realizamos. A ver, dejen abrir la página tantito.
Vamos a hacer el puente. Esta es mi técnica, doctores, como yo la realizo. Primero, para facilitar mi manejo, puedo colocar, por ejemplo, trabajar sobre modelo de yeso. Aquí yo prefiero hacer el dado de trabajo y coloco una base de. Bueno, aquí ven, doctores, una disculpa, aquí problemas técnicos que tuvimos. Para mí es más fácil utilizar un soporte de tantito silicón para poder manipular mejor. Una vez que ya tengo esto realizado, vean, aquí empezamos a hacer la elaboración de la cofia. Se empieza a modelar, a trabajar. Siempre que trabajan esto, es obvio incluso hacer la aclaración, pero sí es importante en un campo de trabajo limpio, no tanto por esta parte de lo que estamos manejando en este momento, pero cuando se coloca en el composite, si existe polvo, por ejemplo, y las espátulas llegan a tener contacto con él, empiezan a manchar lo que sería el composite. Vean, aquí con una lámpara de resina normal empezamos a polimerizar. Lo que yo quiero ahorita es hacer lo que es la cofia de convertirla en fibra de vidrio. Se observaron lo que es el puente que lo estamos aquí usando el modelo de yeso, el borde central está muy delgado, para un diente central está muy bajo, entonces hacerlo únicamente de composite, la verdad se fracturaría. Aquí empezamos a darle un poquito de forma, tallarlo perfectamente bien. Aquí podemos utilizar una piedra montada, un fresón de laboratorio que ustedes tengan en su consultorio, perfectamente bien. Yo normalmente cuando estoy realizando todo esto, siempre me tapo la nariz. Aquí ya se empieza a probar, pero lo que es el ajuste, ahorita lo van a ver más adelante ya terminado. Durante todo el proceso, lo vemos más adelante, estamos con un calibrador viendo los grosores para tener el grosor suficiente, mínimamente necesario para que no se llegase a fracturar esto que se va a convertir en fibra de vidrio. Una vez que ya tienen su copia, quiero que vean cómo el margen lo dejé libre, aquí se alcanza a observar, porque esto lo voy a sellar con composite. Aquí tengo mi calibrador, vean que el espesor promedio puede ser de 1 milímetro aproximadamente, lo mínimo ya sí ya sería 0.8 que puede llegar a tener. El borde incisal en este caso es prácticamente de 1.8, había mucho espacio, y está bien para que el cérmero, la resina que vayamos a colocar, perdón, tenga el grosor suficiente y no se nos llegue a fracturar. Una vez que ustedes ya tengan esto, vean, colocamos un silicón, como este silicón tiene una excelente dureza sur. Para mí es más fácil duplicado en el laboratorio utilizando una cucharilla, en este caso transparente. Esto se vulcaniza de volada. Una vez que ya lo tengo, puedo utilizar una resina fluida o la de C de carga que mencionamos anteriormente y sellamos con la resina fluida. Ustedes deciden cuál es la que pueden llegar a colocar. Se coloca un separador, se coloca la resina fluida, ya la vimos en el molde. Se lleva una resina que se llama la coronal, ¿ven? Se empaca perfectamente bien. Una vez que ya se empaca, colocamos también resina fluida en lo que sería el modelo. Se lleva directamente
a la llave de silicón, presionan para que mantenga la forma y polemizan a través del silicón transparente, la cucharilla transparente. Ese trabajo aproximadamente, quizás no lo crean, pero ya toda la elaboración completa en promedio, digamos, estamos hablando de 1 hora, ya incluyendo terminado y pulido todo ya completo. Pues aquí esto es muy rápido, en realidad es súper sencillo hacer esto. Lo pueden hacer con acrílico, en este caso dice con composite. Aquí, una vez que ya terminamos de polimerizarlo, empezamos a recortarlo. Vean que vio exactamente la forma de lo que yo había modelado. Con un disco diamantado empiezan ustedes a cortar perfectamente bien lo que sería y dejarlo como lo vimos originalmente cuando no era fibra de vidrio, sino era composite. Y se recorta, se ajusta y prácticamente, digamos, ya está. Aquí ya tenemos la estructura de fibra de vidrio ya colocada. En ese momento, les repito, se cubre después de que se vaya, se coloca con eh, alcohol al 70%, se coloca una agente de inoxidano, resina fluida, así quedaría ya la copia. Y posteriormente ustedes empiezan a colocar su composite. Vean, aquí ya colocamos la dentina, colocamos aquí los blancos en los márgenes, utilizamos diferentes tipos de espátulas, las que ustedes se acomoden para trabajar. En realidad es bastante rápido porque la forma pues ya está, simplemente recubrirla con lo que sea el material. Vean, ya se colocó la dentina, aquí colocamos el IWS en los márgenes. Y vean que es sumamente rápido. Para trabajar en laboratorio, pues les ayuda mucho tener diferentes tipos de espátula, les hace la vida mucho más cómoda, más sencilla. Aquí ya está, vean. Esa la utilizo mucho, me ahorro mucho tiempo con esa espátula. Normalmente donde se colocó el color blanco, en esa zona, doctores, es puro esmalte, no es dentina. Entonces, por eso se coloca ese tipo de color. Ahorita se ve sí domina mucho. Una vez se polimeriza y se cubre con el esmalte, en realidad baja mucho el color blanco y se ve bien. Aquí estamos colocando ya lo que sería el esmalte, vean. Así normalmente yo lo manejo, lo coloca sobre el modelo y rápido se coloca. Esta espátula, por ejemplo, tiene buena rigidez, me permite, por ejemplo, empacarlo muy bien para evitar burbujas de aire. Y una vez que ya quedó bien empacado, bien siguiendo lo que es la forma del diente, puedo utilizar la otra espátula un poquito más ancha y me ahorra mucho más tiempo. Se empieza a llevar, se da la forma, lo metes por las zonas proximales, o sea, realmente es muy rápido. Aquí vamos a marcar los numeroncitos, vean, para colocar esmaltes incisales. Aquí están ya marcados, vean. Y una vez que ya estén marcados, se polimeriza. Puedo utilizar como el el adhesivo o líquido modelador, lo que ustedes estén acostumbrados a trabajar. Lo voy a adelantar tantito. Se polimeriza, ya tenemos lo que es el esmalte, vean, ya colocado. Aquí vean las resinas. Este es el OVN que se coloca en el borde incisal para tener mayor translucidez. Vean qué bonito se ve en esa zona colocado. Y vean, ya deja de ser un color de solamente una dentina. Le repito, es muy rápido poderlo manejar. El utilizar ese tipo de gomitas, este, la verdad, se trabaja muy padre, polimeriza. Ahora sí colocamos lo que es el esmalte, una capa delgadita, para que no me modifique el color base que coloqué. El grosor del esmalte debe ser una capa de 0.5, o sea, debe ser una capa muy delgadita. Si ustedes colocan una capa mayor, el color que ustedes decidieron colocarlo, eh, se perdería. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Vas polimerizando. Y una vez que ya lo polimerizaste, ven la primera parte y vemos ya el trabajo ya completamente terminado. Vean los blancos, ya no se alcanzan a ver, ven las translucidez que se tiene aquí. Ven aquí se ve un poquito más oscuro
al utilizar un color más oscuro en esta parte. Es un trabajo 100% natural, realizado rápido en consultorio, con una seguridad de que el trabajo en boca va a funcionar perfectamente bien. Eso sería todos mis doctores. En realidad me dio mucho gusto, no los veo, ¿no? No sé si estoy hablando solo, me están escuchando. Eh, es difícil a veces estar hablando con la máquina únicamente. Espero que lo que vieron les pueda servir. Aquí en la compañía Dental Trading va a realizar un curso como el que ustedes están aquí observando, donde realizarían lo que ustedes están aquí observando claramente. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, doctores. Estoy a sus órdenes. Ujú. Pueden activar si quieren hablar, pueden activar su micrófono para que yo los escuche, doctores. ¿Me lo puede repetir, por favor? Doctora, ¿te refieres ¿No puedes hablar, doctora? No, estás escribiendo. Bueno, ¿te refieres a la cofia que hice de fibra de vidrio? ¿A eso te refieres? Sí. Mire, yo lo puedo hacer con acrílico. Yo lo que tú viste ahorita en el video lo hice con composite, porque a mí se me facilita como dentista, se me hace más sencillo utilizar un composite de los que tienes ahí obsoletos guardados en el consultorio que incluso ya caducaron. Tú como dentista estás acostumbrado a manejarlo. Digamos que hago lo que sería el encerado que tú realizarás en la prueba de metales para que me explique. En un puente de metal porcelana estoy haciendo los metales. Aquí lo que estoy haciendo, digamos, es el encerado que tú observaste, pero en este caso utilicé el composite que yo utilizo en el consultorio, uno de esos viejitos económicos que tú quieras, das la forma, lo tallas. Lo que es sumamente importante son los grosores de la fibra. Si tú no respetas los grosores de la fibra y del composite, se llegan a romper. Y por eso al inicio de la plática, el estudio que les mencioné, que te pueden durar 8 años, algunos hasta de 2 meses, o sea, es una burla, ¿no? Pero el promedio de los trabajos duran alrededor de 5 años, pero te pueden durar más. Primero y luego la queda y luego el composite y luego de dar forma. Sí, primero mira, una vez que yo ya realicé, digamos, el metal, pero en resina, que fue lo primero, voy a regresar tantito a ver si nos entendemos. Mira, esto que te estoy mostrando ahorita, doctora, es, digamos, lo que yo voy a convertir en fibra de vidrio. Lo puede ser con acrílico si deseas. Para mí es más fácil hacerlo con composite. Y estoy haciendo lo que sería, digamos, si tú es un puente de metal porcelana y haces una coronita, el laboratorio te va a dar en prueba de metales, lo que es los metales, ¿no? Digamos que estos los metales, pero esto lo voy a convertir a fibra de vidrio. Es lo que estoy haciendo. Una vez que ya lo polimerizaste, lo voy a adelantar, lo calibras y debes de tener, por ejemplo, fíjate, ya tengo la forma. Originalmente, si recuerdas, estaba más o menos por aquí. Ya tengo mayor rigidez, resistencia que esto, es fibra de vidrio. Y tengo el grosor suficiente para que el composite me dé la forma. Además, si tú observas en esta parte, esto lo va a sellar el composite, no lo va a sellar la fibra de vidrio. Entonces tengo una estructura, digamos, para que me entiendas, el metal ya lo tengo listo, por así mencionarlo. Entonces, ahora esto lo voy a convertir en fibra de vidrio. Para convertirlo, lo que hago, coloco un material de impresión transparente para que sea fotocurable, lo colocas directamente, como aquí lo estás tú observando, y una vez que ya lo colocaste, ya vulcanizó lo que es el material, quitas lo que es quitas el diente que confeccionaste, y ahora vamos a convertir lo que sería la fibra de vidrio. Aquí colocamos resina fluida, colocamos separador para poder retirar,
colocamos la fibra, esta es la fibra coronal, se coloca en el diente preparado, dando el espacio perfectamente bien. En el diente se coloca también resina fluida. En el kit, la resina que se maneja es la C, que es de carga. Si no la tienes, pues cualquier resina fluida, yo te recomiendo la C, porque tiene carga de relleno orgánica mayor que una resina fluida. Y esa es la ventaja, que por ser transparente la cucharilla y por ser material transparente se te polimeriza perfectamente bien. Una vez que ya lo polimerizaste, lo retiras y lo vuelves a polimerizar con tu lámpara, pero ya pegada, para que tenga mayor resistencia, porque aquí hay mucha separación. Recuerda que la separación máxima es de 1 centímetro. Aquí estás dentro de ese rango, pero entre más distante estés, menos es la polimerización. Ve, aquí ya sin la fibra le estoy dando todo el tiempo completo para que me quede perfectamente bien. Ahora sí, esto ya es fibra de vidrio, doctor, ya no es resina. Aquí tienes la fibra, ya la vas a recortar hasta a tenerla como aquí ya la tienes ya recortada. Una vez que se recorta, recuerda que se limpia con alcohol, se coloca un silano de agente de unión, colocas tu adhesivo tubón, colocas resina fluida y tenemos ya lo que es la copia. Es la primera parte. Y ya sobre esto, ahora sí, empiezas ya a colocar, a darle la forma a tu trabajo hasta llegar a lo que estás observando, pero esto ya es composite. Si tú hubieses realizado la corona completa solita, sin ninguna estructura rígida, la posibilidad del fractura es muy alta, porque en el borde en sisales el espacio era demasiado. La resina en borde se fracturaría y tendrías problemas a muy corto tiempo. Por eso aquí sí sería importante que tú colocases la fibra para tener éxito y no se te rompa. No sé si te quedó claro, doctor. Si no, voy a dar al final mi celular. Si alguien tiene alguna, de una vez, si alguien tiene alguna duda y quiere, eh, digamos, hablar, y les da pena, con mucho gusto, cualquier duda, estoy para servirles. Mi número es 729-787-1248. 729-787-1248. Yo vivo en la ciudad de Toluca. Aquí ya está lo que sería el trabajo. ¿Alguna otra duda, doctores? Doctores, recuerden que pueden ocupar su micrófono sin ningún problema. Doctores, pues muchas gracias por darme su valioso tiempo y estar conmigo este ratito. Ah, hay muchas cosas que se pueden realizar con la fibra de vidrio. Hablo de lo que es operatoria, cosas sencillas como las que vimos, que sí las podemos realizar nosotros. Eh, la forma, yo creo que cualquiera de nosotros, digamos, más o menos puede dar la anatomía. Quizás donde batalláramos un poquito más en la certificación. Por eso sería bueno, si están interesados, si les gusta esto, que asistan a los cursos donde ahí pues, les enseñamos a certificar y tener a, dar la forma que vimos aquí en este trabajo. Muchas gracias, doctores. Hasta pronto. Ok, doctores, pues gracias por haberse conectado a esta interesante plática del doctor Omar Marín. Queremos agradecer su presencia y estén atentos a las próximas pláticas que estaremos dando a través de esta plataforma. Les agradecemos su presencia y por favor, avísenos si hay cualquier sugerencia, por favor, a través de este chat y con gusto las tomaremos en cuenta. Hasta luego, doctores. Un abrazo. Gracias.
Ok, doctores, pues muchas gracias por haber participado en esta sesión. Como bien les comentó el doctor Manuel, vamos a estar haciendo diferentes actividades en cuanto al Zoom. Esperamos que les haya gustado esta ponencia. Recuerden que tenemos un descuento especial para ustedes, que es del 10% en todos los productos que ustedes necesiten. Y como nuestra plática del día de hoy fue de fibras de vidrio, vamos a darles un 40% para todas las fibras que ustedes necesiten. ¿Sale? Cualquier duda, bueno, ya saben que tenemos un chat a través de nuestro WhatsApp y ahí podemos estar escribiéndonos o si necesitan algún material, con toda confianza pueden solicitarlo por este medio y nosotros ya los direccionamos con su ejecutivo. Que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.